¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Si abren sus Biblias al Salmo 149. El Salmo 149 nos dice: canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los justos. Que Israel se alegre en su Creador, que los hijos de Sión se regocijen por su Rey, que dancen en honor a su nombre, que le canten al son de arpas y panderos. El Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. Que se alegran sus fieles por su triunfo. Que salten de alegría allí en su lecho. Que exalten a Dios a voz en cuello, mientras agiten en sus manos las espadas. Aleluya. Psalm 149 says, oh, praise the Lord. Sing to the Lord a new song and praise Him in the assembly of the saints. Let Israel rejoice in their Maker. Let the children of Zion be joyful in their King. Oh, let them praise His name with dance. Let them sing praises to Him with a timbrel and harp. For the Lord takes pleasure in His people. He will beautify the humble with salvation. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Let the high praises of God be in their mouth. Two-edged sword in their hands. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, we praise You. We glorify Your name. Te alabamos. Bendecimos Tu nombre. Bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh, He's good, He's good, hallelujah. 1, 2. Porque
para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Enter his gates with thanksgiving, come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift up sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, for the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. Oh, yeah, yeah. The Lord is good. For the Lord is good. Yes, the Lord is good. Yes, the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. Oh, for the Lord is good. For the Lord is good, For the Lord is good. for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. Oh, yeah. For the Lord is good. For the Lord is good. Yes, the Lord is good. Yes, For the He Lord is. is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. He's so good. So good. Hallelujah. You know, John 14, verse 26 says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Later on, he goes on in verse 6 of chapter 16, verse 13, he says, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all his truth. For he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. And Acts chapter 1 verse 3 says, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Hallelujah. Oh, Espíritu Santo, ven. Aleluya. En el libro de Juan, capítulo 14 nos dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Capítulo 16, versículo 13 de Juan nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga
y les hará saber las cosas que habrán de venir. Oh Espíritu Santo. El libro de Hechos, el primer capítulo, versículo 3 nos dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh Espíritu Santo, ven. Comparable a ti, nada bueno de valor, mi esperanza está en ti. Tu presencia, Dios. He probado y he visto el más dulce amor, donde hay libertad y mis penas se van. Tu presencia, bienvenido Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia. Tu gloria es lo que anhelamos, y ser llenados en tu presencia, Dios. Tu presencia, There's nothing worth more that could ever come close. Nothing compares. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the
overcome in your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Welcome in Come this flood place. this place and fill the Welcome in this place, atmosphere. Lord. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome in your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. In your presence, Your presence, Lord. Gloria a Dios. Gracias Espíritu Santo por estar aquí. Gracias Jesús porque tú diste la orden que el Espíritu Santo estuviera aquí, que viene a tu Espíritu. Gracias por este momento tan especial que hemos tenido a través de la alabanza, adorándote a ti, honrándote a ti Espíritu Santo por tu presencia. Que tú eres bienvenido a nuestras vidas, a esta iglesia, a cada casa donde está llegando este mensaje. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Y ahora te pido en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Padre, que me ayudes a mí que pueda transmitir correctamente tu palabra, el mensaje de esta tarde, Señor. Que esta palabra sea de bendición para cada hermano que nos está viendo por medio de este medio. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, sino sea que es tú hablando a través de este siervo. Te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué gusto estar aquí otra vez, a través de este medio. Te mando un abrazo. Orando siempre, pidiéndole a Dios que me dirija en qué mensaje voy a traerles para ustedes. Y leyendo la historia que todos conocemos, que se encuentra en Mateo 14, cuando Jesús les dio una orden a los discípulos que fueran a cruzar el mar, y él despedía a la gente y se quedaba orando. Fue a la montaña a orar y los discípulos fueron, iban a cruzar el mar y vieron, llegó una tormenta y se pusieron las cosas difíciles. Cuando yo estaba leyendo esta historia, Dios me habló, dile a mi pueblo que cuando yo doy una orden, espero que la cumplan. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a estar aquí, dice, yo me voy a mi Padre, pero yo voy a pedirle que mande, que venga el Espíritu Santo a con ustedes. La orden fue dada y el Espíritu Santo está aquí, porque Jesús dio una orden. Y cuando Jesús da una orden, así va a ser. A veces nosotros no la obedecemos. A veces circunstancias de la vida nos hacen que retrocedemos, que no avancemos de la orden que Jesús nos dio. Pero la orden que Jesús nos dio, si Jesús dio una orden, es porque sabe que tú la puedes cumplir, que sabe que nosotros la podemos cumplir y que vamos hacia adelante a cumplir esa orden que Jesús dio. Jesús les dijo a los discípulos que se subieran a la barca y fueran al otro lado del mar. En Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús, él quería, les dijo a sus discípulos, quiero que vayan allá al otro lado. Entonces, era una orden dada de Jesús. Yo ahorita voy. Tal vez a veces nosotros nos preguntamos, o ellos se preguntaron, bueno, ¿y en quién se va a venir? Si ya las barcas no las vamos a llevar, o a lo mejor le va a pedir a alguien más que lo lleve en otra barca. Total que ellos simplemente obedecieron y se fueron. En Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Pero cuando él estaba llorando y los discípulos iban en el camino, como nosotros estamos en estos días, en esta vida, hubo oposiciones en el camino. El viento
Les era contrario para llegar a donde ellos tenían que llegar, a donde Jesús les dijo que fueran. En Mateo 14:24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Si vemos esta historia a tu vida y a mi vida, y yo te pregunto a ti o yo te digo, yo no sé dónde está tu vida ahorita, en medio de qué tormenta. Tal vez tu vida está azotada por una enfermedad, por un problema. No sé, solo tú sabes cómo te sientes en este momento. Los apóstoles cuando iban ellos tuvieron esa oposición en el camino. El viento era contrario, las situaciones eran contrarias. Y ellos no podían avanzar, no podían seguir más adelante. Tal vez te está pasando lo mismo a ti, no puedes avanzar por las circunstancias que tú tienes. Y haces todo lo posible, pero la victoria está allá, tu victoria está allá y tienes que luchar porque tu victoria está más para adelante. Pero las circunstancias te detienen. Los apóstoles estaban a la pura mitad del camino. Ellos tenían dos opciones, devolverse o continuar. Ellos iban hacia la otra orilla, pero el viento venía al contrario de ellos. Usted se imagina un barco con caminando contra el aire. Era más fácil regresarse, llegaban más rápido que avanzar hacia donde iban. Y en nuestra vida a veces, cuando Jesús nos da una orden, cuando la palabra de Dios nos habla en la Biblia y nos da una orden, y se nos hace difícil. Y hay muchas excusas, hay muchos problemas, y a veces queremos regresarnos. Y mucha gente se regresa, porque no le cree a Jesús. Si Jesús dijo que fueran al otro orilla, ¿ustedes piensan que Él no sabía que iba a haber problemas en el camino? ¿Que iba a haber esa tormenta? ¿Que iba a haber ese viento que no los iba a dejar avanzar? Claro que Él sabía. Pero Tomo les dijo, vayan, porque Él sabía que iban a llegar. Como Dios te ha dado la orden a ti que sigas adelante en esa situación que tienes, y tú vas a ver la victoria. Tú vas a llegar a donde Jesús te dice que vas a llegar. ¿Qué hicieron ellos? Decidieron avanzar o detenerse. Tú y yo tenemos las mismas opciones en la vida. Devolvernos, continuar, de darnos por vencidos o crecerle a Jesús. Tú sabes que a veces nosotros en nuestra vida, cuando llegamos al cristianismo, hay momentos en nuestra vida que decimos que ya no quisiéramos estar aquí. Por las críticas, por las situaciones, por cada cosa. Mira cómo estamos, que las iglesias, el gobierno las tiene cerradas por muchas razones. Y nos sentimos atados. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Me siento en mi casa a ver televisión, estar ahí? ¿O me paro aquí con todos los músicos, con yo y todos los que aquí? Nuestro hermano Israel no está ahorita aquí porque está trabajando en San Francisco. ¿Nos sentamos en nuestra casa o venimos aquí, nos paramos y predicamos? Por medio de este medio que Dios permitió que hubiera la tecnología, que tú me puedas ver, que nos puedas escuchar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le creemos a Dios que un día vamos a abrir otra vez esta iglesia y tú vas a estar sentado aquí? Claro que sí. O digo, no, estamos bien así. No. Si Dios dice que vengamos a su casa, a alabarle y a glorificarle, vamos a venir aquí a su casa. ¿Por qué grabo aquí en la iglesia? ¿Por qué grabamos aquí en la iglesia? Porque aquí es la casa de Dios. Podía grabar en mi casa. Podía grabar en el parque, en cualquier lado. Porque aquí es el lugar que Dios nos mandó, el lugar que Dios decidió. Dios decidió que viniera aquí y aquí estoy. Yo le voy a creer a Jesús lo que Él me dijo. Yo voy a creer lo que la palabra profética vino a mi vida y me dijo lo que va a pasar en mi vida. Tal vez para los discípulos o para nosotros, tal vez a veces es más fácil regresarnos, no seguir. Porque los vientos son a contra y no queremos continuar porque es difícil. Tal vez muchas veces las enfermedades, las situaciones están contrarias a lo que nosotros necesitamos. Pero yo quiero que tú me escuches con mucha atención. Cuando todas las cosas pasan, pareciera que Dios permite que el viento se oponga, que sea contrario, para que nosotros creamos más en Él, para que veamos que nosotros sí vamos a poder seguir adelante. Porque nosotros tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice.
en Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo viendo a veces cuando la gente está enferma, digo, un poquito más de fe, un poquito más que tú le creas a la palabra de Dios, y va a venir tu sanación. Ese problema que tú tienes con tu matrimonio, un poquito más, que te esfuerces, que luches, que clames, que ores, y va a venir la victoria a tu vida. Jesús probablemente, cuando Él les dijo, Él no pensó que ellos iban a tener ese problema. Simplemente, yo sé que tú puedes, vas a tener dificultades, pero tú estás preparado para que cruces hasta el otro lado. Él les dio una orden que fueran al otro lado. En Mateo 14, 25, 26 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando Jesús se apareció, todos gritaban, un fantasma. Cuando Jesús se nos aparece a nuestras vidas, cuando Jesús nos habla a través de su palabra, cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas un mensaje y Jesús te habla a tu vida, ¿tú qué haces? Tal vez dices, ¿es un fantasma? O cuando tú lo escuchas le dices, Señor, gracias, o le pides ayuda, o simplemente lo ignoras. Los apóstoles se asustaron, es un fantasma. Cuando nosotros tenemos miedo de algo, ¿qué hacemos? Cuando Jesús nos habla por medio de su palabra, cuando tú lees la Biblia y Jesús te habla tan claro, o alguien te habla y te dice, ¿sabes qué? Tengo un mensaje de Dios, Dios me dijo que te diga esto. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Te asustas tú? Y te regresas, no voy a hacer eso. O simplemente obedeces la orden que Jesús dio. Tal vez la persona que te está hablando, te está diciendo, está siendo obediente a que Dios le dijo que te dé una palabra. Y tal vez tú no la crees. Fíjate, en Mateo 14, 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Fíjate algo bien importante aquí. Cuando Jesús les habló, les dice, no, ten ánimo, yo soy. Jesús se identifica, dice, yo soy. Por eso cuando la gente a veces dice, yo no sé cuando Dios habla, no supe que Dios me estaba hablando, no venía de Dios. Jesús se identifica. Jesús te dice, yo soy. Él no está esperando a ver si es o no es. No, Jesús no esperó que le dijeran, ¿quién será? ¿Quién es? Él dijo, yo soy, no teman. Les habló con su voz para que lo escucharan que Él era. Y les dio ánimo, no temas, soy yo. Porque quería que ellos tuvieran confianza. Cuando Dios nos habla, nosotros, por eso es tan hermoso cuando estábamos escuchando que bienvenido Espíritu Santo, ahora cuando el hermano yo lo estaba cantando, porque estaba en mi corazón, cómo es que teniendo el Espíritu tú puedes saber cuando Dios te está hablando por medio de su palabra, cuando Dios te está hablando por medio de la predicación, cuando tú escuchas un pastor y tú sabes que te está hablando. Por eso está el Espíritu Santo, porque la orden de Jesús fue dada que Él se iba a ir y iba a mandar al Espíritu Santo. Entonces, Él les dijo, Él se identificó, yo soy. Por eso cuando, nunca se me olvida cuando Dios me habló que iba a ser pastor, me dijo, yo sabía que era Jesús hablándome, yo sabía que era Él. No me tuve una hora platicando con Él, Él nomás vino y me dijo y ya. La orden fue dada que iba a ser yo pastor y aquí estoy. Porque las órdenes de Jesús se cumplen cuando tú las crees. Cuando tú las crees. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando estaban en ese barco asustados y viendo todo eso? Tal vez muchos deberíamos hacer lo que hizo Pedro. ¿Tú sabes que Pedro le contestó, le respondió a él, a Jesús? Le dijo, si eres tú, permite que yo vaya caminando sobre las aguas. Todos los discípulos estaban en problema, todos estaban iguales. Pero nomás Pedro alzó la voz y le dijo a él. En Mateo 14, 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú,
manda. Cuando tú leas Mateo 14, 28, dice, entonces él respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda. ¿Qué le dijo? Da la orden que yo vaya a ti sobre las aguas. Da la orden. ¿Y qué hizo? Jesús dio la orden. Pedro decidió moverse en esa dimensión de fe. Él dijo, ¿sabes qué? Si tú eres Jesús, yo voy a ir contigo, porque a mí no me va a impedir nada. Él decidió obedecer la palabra de Jesús. Por eso dice que Pedro no caminó sobre el agua, sino caminó sobre la palabra que Jesús le había dado. Ustedes han escuchado muchas veces cuando en San Juan 14, 12, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Lo que está diciendo aquí es como diciendo a Pedro, mira Pedro, si yo camino sobre el agua, tú puedes caminar. Tú Santiago, si yo camino sobre el agua, tú puedes caminar. Mira Juan, si yo camino sobre el agua, tú puedes caminar. Yo te puedo nombrar todos los 12 apóstoles que estaban ahí diciéndole a todos, si yo puedo caminar sobre el agua, tú puedes. Si yo puedo sanar a los enfermos, tú puedes. Él dice, cosas grandes harás cuando tú le crees a Él. Pero ¿qué pasó aquí? Todos eran apóstoles. A veces en la iglesia todos creemos en Dios, todos somos hijos de Dios. Pero a veces algunos damos ese paso de fe. Y los otros se quedan asustados porque están viendo a Jesús enfrente. Lo están escuchando que Él dice, que Él es. Se identifica, soy yo, no tengas miedo, soy yo. Pero nadie dijo nada más, no más que Pedro. ¿Por qué los otros no se bajaron a encontrarlo a Él? Porque tuvieron miedo. A veces tenemos el problema. Por eso tú ves que muchos hermanos salen de un problema, salen de otro. Viene el enemigo, los ataca y ellos salen adelante, vencen. Y a veces nos quedamos estancados muchos. ¿Por qué? Porque no somos como Pedro, el ejemplo de Pedro. Que sabes que Señor, yo ya sé que tú eres y que estás ahí enfrente conmigo. Estoy en un problema, pero yo voy a ir a ti. Porque sé que tú eres. Ya me dijiste que eres tú. Por eso cuando recibes la palabra, tu espíritu, el Espíritu Santo te va a decir, sabes que sí viene de nuestro Señor. Tú sabes que Pedro estaba en el lugar más seguro que se puede estar. Imagínate tú en el mar. ¿Dónde puedes estar tú más seguro? ¿En el barco o arriba o en el agua? Tal vez tú eras pastor, pues en el barco. Bueno, allí estaba Pedro. Allí estaba él en el barco, en el lugar más seguro que se podía estar. Pero él decidió salir del barco para seguir a Jesús. Tal vez tú estás muy cómodo en la situación que tienes. Tal vez en la enfermedad que tienes estás muy cómodo. Te sientes seguro aunque estés enfermo. Estás en una situación financiera, pero estás ahí muy cómodo porque te sientes seguro, no quieres salir más allá. Tal vez en tu trabajo estás muy a gusto ahí. Y aunque haya problemas. Tú sabes que en esto de la pandemia, cuando tanta gente perdió su trabajo y todas las cosas que tú sabes. ¿Tú te has puesto a pensar que en este tiempo que estás libre, tú que no estás haciendo nada, puedes tú estudiar algo en línea? Aprender un oficio y ganar mucho más de lo que tú ganabas en tu trabajo. ¿Tú nunca has pensado que tienes todo el tiempo ahorita que no estás trabajando y que el gobierno te está pagando, te está dando desempleo? Para que tú puedas estudiar algo más y cuando se venga otra vez el trabajo, tú poder poner tu compañía o trabajar en una compañía mejor. Todo está en línea, lo puedes hacer en tu casa, en la comodidad de tu casa. Si no tienes carro nomás, asegúrate de pagar tu internet para que tengas internet. Y si no, vete aquí alrededor de la iglesia, aquí hay wifi, aquí puedes agarrarlo gratis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos se quedaron ahí, pero este Pedro decidió escuchar a Jesús. Dio una orden. Y cuando Jesús da una orden, hay que obedecerla. ¿Estás muy seguro? A veces es tiempo. Yo he platicado muchas veces que yo estaba muy seguro en 2 trabajos que tuve. Y empezaron los problemas. Empezó la tempestad a atacar. Hace como unos 20 años, yo trabajaba en una compañía y ganaba mucho dinero. En aquellos años ganaba con 75,000 al año. Era mucho dinero hace 20 años. Y empezó la tempestad a salir.
Y me salí de ahí de ese trabajo. Decidí creerle a Jesús. Porque Él me había dicho que Él me iba a dar una compañía. Yo se la estaba pidiendo 2 años y Él me la dio ese día. Pero primero me sentía como Pedro cuando la tempestad se vino y empezaron las cosas a estar mal ahí. Cuando empezaron las mentiras, los engaños, cuando empezaron las cosas a estar mal. Yo dije, este ya no es mi lugar. Y me salí de allí. Cuando vienen los problemas, a veces tenemos que hacernos como Pedro, responderle a Jesús. ¿Sabes qué, Jesús? Si tú caminas sobre el agua, yo voy a caminar porque voy a hacer las cosas que tú haces, porque yo voy a creer lo que tu palabra lo dice, que vamos a hacer cosas más grandes de las que tú has hecho. Jesús dio la orden que las vamos a hacer. Es cuestión que tú y yo las hagamos. Cuando nosotros llegue el momento que seamos capaces de salir de nuestra zona de confort, vamos, y para seguir a Jesús, vamos a ver cosas grandes. En Mateo 14, 29 dice, y Él le dijo, ven, cuando Jesús le dio la orden a Pedro, ven, una orden, ven. Pero fíjate, cuando Jesús dio la orden, ven, ¿qué hizo Pedro? Le obedeció. Dice, ven. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Tal vez escuchamos muchas historias, pero luego que se hundió. Sí, pero aquí la orden fue dada y lo hizo. A veces nosotros venimos a los caminos de Dios y Dios nos da una orden, Jesús nos da una orden y empezamos a seguir adelante. Pero cuando se viene la tempestad, todo eso, empezamos a flaquear. Pedro decidió obedecer a Dios. Dijo, sabes que tal vez la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, tal vez tú piensas que es poquita, pues no más poquita necesitas. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías una montaña. Si tú tienes fe poquita. Entonces, la que tenía Pedro, lo movió y lo hizo. Muchas veces nosotros actuamos en fe, empezamos a caminar y vamos hacia adelante y se empiezan a complicar las cosas y a veces vemos como que nos estamos hundiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? En Mateo 14, 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro empezó a hundirse, tal vez parece que su fe le estaba fallando. No, era el enemigo que le estaba poniendo incredulidad que no podía. Él ya había caminado, él ya sabía que sí lo podía hacer. Es como tú sabes, Dios te ha sanado de muchas cosas, Dios te ha bendecido de muchas cosas. Tú sabes el poder de Dios, el favor que tú tienes, que Dios te ha dado en otras ocasiones. ¿Por qué no seguir creyendo con esa misma fe lo que antes tú viste que Dios se movía en tu vida? Aunque Pedro sentía que se estaba hundiendo, no se hundió. Tal vez tú te sientas con poca fe, pero quiero decirte que esa poca fe que tú tienes, Dios no te va a dejar que te hunda. Fíjate lo que dice Mateo 14, 31. Al momento Jesús, cuando tú te estás hundiendo, cuando tú le clamas a Dios, dice, extendiendo la mano hacia él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, la mano de Dios va a estar ahí siempre. Cuando yo veo que al momento Jesús extendió la mano, digo, Dios mío, permíteme que llegara este día para poderte decir a ti, la mano de Dios está extendida para sacarte de allí donde tú estás. Yo no quiero que estés tú con eso en tu corazón, que sientes que te estás hundiendo. La mano de Dios está ahí para sacarte y llevarte en victoria, llevarte a donde Él te dice que te va a llevar, a un lugar mejor, a tu tierra prometida. Que hay circunstancias, que hay dolor, que hay muchas cosas, sí, yo sé que sí. Pero yo quiero que tú seas como Pedro, que tú digas, Señor, tú da la orden y yo voy ahí. Manda que yo vaya a ti. Si tú, Señor, ya hiciste la orden,
que tú vas a ser sano ya está dada en la cruz. Por las llagas de Cristo nosotros somos sanos. Por eso Él fue a la cruz. Dio la orden, hizo lo que se tenía que hacer y allí está para ti. Permítele a Jesús que te agarre de la mano en esta situación que tú tienes. Tal vez estás tú hundido en un mar de confusiones. En este tiempo donde quieren todos los países, el mundo está bien tiene confusión económica, religiosa, política. Ya no sabe uno ni qué. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios que fuimos rescatados de ese pozo de la desesperación, de la muerte espiritual, que fuimos nosotros rescatados por Cristo, deberíamos hacer lo que Pedro hizo. Seguir a Jesús, no importa si tienes que caminar sobre esa situación que tú tienes. La palabra de Dios está dada, Jesús dio la orden y tú vas a salir adelante. ¿Por qué tenemos que ir nosotros a rescatar nosotros a tanta gente que se está hundiendo? Tal vez usted dice, pastor, yo estoy bien, no tengo problemas. Pero tú sabes que en tu familia hay mucha gente que se está hundiendo. En la depresión, en los vicios, en la pornografía, problemas en su matrimonio, situaciones de no trabajo, situaciones que no tienen para comer, que no encuentran trabajo. Yo entiendo todas esas cosas. Pero Jesús tiene la mano extendida para tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Te regresas o caminas hacia donde está Jesús? Sales de ahí donde estás. Donde estás en problemas. Lo único que te queda es seguir a Cristo. Pedro se pudo quedar ahí. Los otros se quedaron aquí. Pero fíjate, quiero que entiendas algo bien importante aquí. Por la gracia que Dios tiene para tu vida, los que están alrededor de ti son bendecidos. Tú sabes que por la fe de Pedro, por lo que él hizo, por caminar sobre el agua, por casi cuando se estaba hundiendo y Jesús lo levantó, eso fue bendición para los demás. Tú sabes que alrededor de ti tal vez hay muchas personas, pero esas personas van a ser bendecidas por ti. Porque fíjate lo que dice Mateo 14:32. Y cuando ellos subieron a la barca, refiriéndose a Pedro y a Jesús que subieron, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, los discípulos, fíjate, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Usted dice, pero ¿cómo que dijeron eso si ellos eran los apóstoles y andaban con Jesús? Bueno, en circunstancias que pasan en nuestra vida, a veces dudamos nosotros del poder de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Jesús y le clamamos a Él y le decimos, Señor, aquí estoy, mira mis problemas, mis circunstancias. Y es bonito ver que tú puedes ver espiritualmente cómo estira la mano Jesús y te saca del problema que tú tienes. Cuando tú le clamas, pero cuando tú le crees. Porque estamos los otros ahí, los otros 9 apóstoles, y ninguno dijo, Pedro, si tú vas a caminar solo, yo voy también de ti. ¿Por qué todos no brincaron? Sí, no brincaron. ¿Tú de cuáles vas a ser? ¿De los que te vas a quedar en la barca o de los que vas a seguir a Cristo Jesús? Porque si el viento se calmó, basado en la palabra de Dios, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, no cuando Jesús se apareció. Cuando Jesús se apareció, le dijo a Pedro que caminara sobre el agua, todavía estaba la tormenta. Cuando Jesús lo agarró de la mano y lo levantó, todavía estaba la tormenta, todavía estaban los vientos fuertes, todavía estaba la tormenta. Cuando dice, la palabra de Dios dice, entonces y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Imagínate, mientras que iba Pedro caminaba estaba la tormenta. Cuando se empezó a hundir estaba la tormenta. Estaba Jesús ahí y seguía la tormenta.
Jesús estiró la mano y lo levantó. Estaba la tormenta. Caminaron de regreso a la barca y estaba la tormenta. Cuando se subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando tú decides agarrarte de Jesús y caminar en victoria hacia adelante, los que van a estar en la barca, los que están en tu casa, los que tu familia, van a ser bendecidos por ti. Dice el 33, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces cuando ellos vean que tú saliste adelante, que Jesús está contigo, van a venir contigo y van a adorarle a nuestro Dios. Eso es hermoso, va a ser un testimonio bonito que por medio de ti, de lo que van a ver de ti, de tu fe tuya, que los demás que estén cerca de contigo van a creer. Donde quiera que estés tú en este momento, es tiempo de adorar a Jesús y de reconocer lo que Él es el verdadero Hijo de Dios. En esta situación que tú tienes, cuando tú veas a tu hermano, cuando la gente te vea a ti, que tú ya caminaste sobre el problema que tuviste y saliste adelante, la gente va a venir, realmente es hijo de Dios. Realmente Jesús lo ayuda, realmente Jesús lo dirige. Entonces yo quiero que tú seas como ese Pedro, que se anime a decirle a Jesús, que sepa cuando Dios le está hablando y ser obediente a una orden que Jesús da. ¿Por qué este mensaje se titula Cuando Jesús da una orden? Porque a veces nosotros queremos, que Dios no nos forza, nos da libre albedrío. Sí, yo no digo que no, pero Dios da una orden y Él espera que tú y yo la obedezcamos. ¿Por qué es importante obedecer a Dios cuando da una orden? Porque cuando Jesús da una orden, es porque te va a bendecir. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, y Pedro caminó, era para demostrarle el poder que tenía Jesús y demostrarle a él, sabes que tú puedes hacer lo mismo que yo tengo. Y quería demostrarle también que cuando se subieran a la barca, el viento se iba a calmar, las situaciones de su vida se van a calmar. La gente que estaba ahí, los otros apóstoles, fueron bendecidos cuando Pedro y Jesús se subieron a la barca. No cuando estaba Jesús. Todos los que somos cristianos, que venimos a una iglesia, que vas a una iglesia, todos tenemos problemas. Todos tenemos circunstancias, situaciones en nuestra vida, enfermedades. Pero para todos Jesús tiene la mano extendida para tu vida y para decir, ¿sabes qué? Aquí estoy. ¿Qué va a pasar cuando Jesús te dé una orden a ti? ¿Qué va a pasar en tu vida cuando alguien te llame y te diga algo y te dé una palabra de Dios? Cuando tú leas la Biblia, porque espero que estés leyendo la Biblia todos los días, y Dios te habla a través de la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? O si yo te pudiera preguntar a cada uno de estos, y tú contéstame ahí, contesta, ¿qué orden Jesús te ha dado? ¿Tú has leído la Biblia? A mí me dio una orden. La leí en la palabra de Dios. Y me dijo que vaya a predicar. Y me dijo lo que diga. Por eso yo no me voy a preocupar qué voy a hacer. Lo mismo que te digo, dice que vaya y les diga que el reino de Dios se acerca. Anda, sana a los enfermos. Limpia a los leprosos. Resucita a los muertos, echa fuera demonios y da de gracia lo que recibiste de gracia. La orden para ti y para mí es obedecer a Jesús. ¿Qué tanto tú estás obedeciendo a Jesús? ¿Qué tanto tú lo obedeces? ¿Qué pasa cuando Jesús te da una orden directa a tu vida? Cuando a veces predicamos nosotros y decimos, Dios está diciendo esto, y a veces no obedecemos porque, a lo mejor le dijo al hermano, a lo mejor le dijo a la hermana, a lo mejor le dijo a yo, a lo mejor le dijo a los hermanos, a lo mejor le dijo a Anthony, le dijo a Jessica.
¿Qué haces tú cuando Dios te habla a tu vida? ¿Decides obedecerle o te asustas y piensas que es un fantasma que te está hablando? ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te dice, con la obediencia? Cuando yo estaba estudiando y dije, Dios mío, ¿cuántas veces tú nos has hablado a nosotros y nosotros no hemos obedecido? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de los siervos o de los hermanos y te han dicho a ti, amigo, que aceptes a Cristo en tu corazón? Que Dios quiere perdonar tus pecados y tú, no, más para adelante, ahorita no. Oh, yo sí creo en Dios. Pero aunque creas en Dios, ¿tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Tú has aceptado a Cristo en tu corazón? Si no lo has aceptado, tú dile, Señor, yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser llenado del Espíritu Santo. Yo quiero tener esa comunión contigo, papá. Allí donde estás tú, yo le pido a nuestro Padre Dios que te perdone tus pecados, como le pido que me perdone los míos. Y que apunte tu nombre en el libro de la vida para que un día tú llegues a su presencia y tengas una vida eterna. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay obediencia a Dios? ¿Hay obediencia cuando Dios te hable y te diga, camina en fe? A veces nos detenemos cuando ya Jesús está enfrente de nosotros. Tal vez la tormenta está muy dura en tu vida y quieres regresar. Y tú dices, como a veces hablo contigo por teléfono, algunos dicen, pastor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Claro que puedes. Pedro ya no podía tal vez nadar, ya no podía hacer nada, pero estaba Jesús ahí y lo levantó. Lo agarró de una mano y lo levantó. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por cada televidente que está viendo, Señor. Espíritu Santo, háblales, enséñales en su vida que cuando Jesús da una orden la cumplamos nosotros. Esa orden de Jesús de predicar el Evangelio, de aceptarlo en su corazón. Tal vez tú tienes muchos años de cristiano y no has obedecido ese mandato de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú sabes que Dios está esperando que tú pongas las manos sobre los enfermos y sane. Tú sabes que Él te ha ungido para que tú vayas y prediques el Evangelio y la gente conozca de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo esté siempre en tu casa, en tu vida. Que te acompañe donde quiera que vayas, pero que tú le permitas a Él que esté contigo. Y que tú puedas creerle a Jesús cuando Él te hable y te diga, ven, como te está hablando a ti, ven a mí. Que Dios te bendiga y los hermanos con una alabanza. Bendiciones, hermanos.